Los zapatos de Reycito. El edificio donde funcionaba la escuela de Cañita, ubicada en el lugar poblado conocido como Tumagantí, era una construcción rectangular de paredes de tablas, piso de hormigón y techo de láminas metálicas muy oxidadas. Una mampara de madera que no llegaba al techo dividía el interior por la mitad, generando así dos aulas. Cada aula contaba con dos puertas, una que daba hacia el frente y la otra hacia el huerto en la parte posterior. Junto al edificio de aulas se encontraba otra construcción. Esta era cuadrada, con paredes de tierra, techo de láminas metálicas más pequeña y de una sola habitación. Estaba destinada a servir como residencia de las maestras. El conjunto escolar, ubicado sobre una colina en terrenos donados por Manuel Delgado, estaba a unos 200 metros del río Tumagantí. La elevación del sitio siempre la mantuvo a salvo de las crecidas del río cercano, aún para la catástrofe del año 1966, en que todos los ríos del área de Chepo alcanzaron los niveles más altos de su historia. Eran las 2 de la tarde de un miércoles, hora de inicio de la jornada vespertina. La maestra del tercer y cuarto grado, Eutimia Azcárraga, empezó a copiar en el tablero un ejercicio de la asignatura Educación para el Hogar, el cual versaba sobre los hábitos de limpieza y la prevención de enfermedades. El examen era para los estudiantes de cuarto y consistía en llenar espacios en blanco. Mientras tanto, los estudiantes de tercer grado copiaban un plan de estudios sociales sobre el descubrimiento de América. Cada grupo ocupaba 2 filas de bancas. Mirando hacia el tablero, los de tercero estaban a la izquierda y los de cuarto a la derecha. Luisito ocupaba la banca delantera de los estudiantes de cuarto, próxima a los del grado inferior. A su derecha, Reycito encabezaba la otra fila. En esos momentos, Luisito sentía una angustia en la boca de su estómago. Esta sensación siempre la acompañaba en los instantes previos a los ejercicios y no desaparecía sino hasta que terminara de leerlos y comprobara que sabía todas las respuestas. Todo iba bien hasta que la maestra copió la 5ª y última línea. Las uncinarias entran a nuestro organismo por raya. Esa mañana, cuando Luisito llegó a la escuela, solo se le habían adelantado las 2 nietas de Chico Córdoba que viajaban desde Río Paja, que cursaban el primero y segundo grado. Aprovechó el silencio reinante para darle una repasada a la lección de Educación para el Hogar y así estar listo para el ejercicio anunciado para el turno de la tarde. Se sentó en el escalón construido frente a la puerta de acceso y buscó en su cebadera el cuaderno de la asignatura de interés. Además del cuaderno de Educación para el Hogar de 96 páginas, la bolsa escolar contenía los cuadernos de Ciencias, Español, Matemática y Estudios Sociales, todos ellos de 200 páginas. Los cuadernos de Agricultura y Dibujo, ambos de 48 páginas, solo visitaban el aula los días viernes. Rápidamente abrió el cuaderno en la página donde estaba la lección y, como si estuviera en una urgencia, leyó a toda carrera el contenido. Cuando estaba cerrando el cuaderno, escuchó los pasos de alguien que se aproximaba corriendo. Levantó la vista y distinguió a Plinio, que venía simulando un caballo de paso. ¡Hoy! Saludó Plinio, quien, una vez detenido, siguió levantando las piernas como lo hacen los caballos finos cuando dan pasos sin avanzar. ¡Hoy! Contestó Luisito. ¿Vamos a jugar ya?, preguntó el recién llegado mientras se desprendía la cebadera que colgaba de uno de sus hombros. «Esperate que lleguen algunos más», argumentó Luisito. Plinio colocó su cebadera junto a la de Luisito y se sentó al lado de éste. Plinio, hijo de Viña Barahona y del difunto Melquiades Delgado, era del otro lado del río. Así se referían los pobladores de Tumagantí a la familia de 3 de los hijos de Manuel Delgado, Rey, Edwin y el finado Melquiades, que vivían separados del resto de la comunidad por el cauce del río que le dio el nombre al lugar poblado. «Oh, ayer casi no puedo coger a Enrique al de Margarita. Es que si diablo se huye», se lamentó Plinio. Enrique era hijo de Margarita Gutiérrez, oriunda del Carate, y Rosendo Ledesma, colombiano de tez muy oscura. Era muy cierto lo que decía Plinio. Enrique, con largas y delgadas piernas, corría como un venado. En cuestión de minutos fueron llegando los jugadores del Escondío: Tito el de Clímaco, Josecito el de Che, Yeyi y Min los de José María, Reycito y Noris los de Rey, Fanny y Pastorcito los de Pastor,
Justiniano y Daniel los de Isra Carrasco, Cuchi y Chombo los de Honorato, Carlos y Blas los de Emilio Córdoba de Riopaja, Chino y Adalberto los de Lacho Barahona y Enrique, Humberto y Roberto los de Margarita. Los dos últimos eran mellizos y tenían un gran parecido. El juego tenía poca relación con su nombre, pues nadie se escondía del cuidador o buscador. Este cuidaba un llegadero, que en este caso era el tronco de un árbol de almendro ubicado en una esquina del predio de la escuela. Los participantes trataban de poner sus manos sobre el tronco sin que el buscador o cuidador los tocara. El que era tocado por el buscador quedaba atrapado y para todos los efectos era perdedor en esa ronda. El que era atrapado en último lugar le correspondía actuar de cuidador o buscador en la siguiente ronda. Por lo general, los niños más pequeños y las niñas recibían poca atención de parte del cuidador. Había más interés en atrapar a los más veloces que por lo general esperaban acercarse al llegadero al final de cada ronda. Al inicio, cuando los participantes se consideraban a una distancia segura del buscador, gritaban ¡Ya! ¡Todavía! Gritaban algunos que no se consideraban listos. Cuando el buscador percibía solo gritos de los que se consideraban listos, gritaba ¡Voy! Y empezaba la corredera. Este juego era tan atractivo para los estudiantes que lo jugaban todos los días antes de la entrada a clases y durante el recreo matutino. El juego de El Escondido se daba por terminado cuando sonaba la campana para la entrada a clases o para anunciar la terminación del recreo. Como siempre, la primera maestra en llegar fue la del primer y segundo grado, Manuela de Córdoba, pues residía a unos 3 kilómetros de distancia en Riopaja. Eutimia, al residir en la habitación reservada para las maestras y a unos cuantos pasos del edificio de aulas, llegaba justo a la hora de iniciar labores. Cuando la maestra Eutimia, quien era también la directora del plantel, entró al aula del tercer y cuarto grado, dio las instrucciones para que se izara el pabellón nacional y se tocara la campana. Ese día, Benjamín, el de José María, izó la enseña tricolor y Fanny, la de Pastor, golpeó varias veces con una piedra un aro metálico de una rueda de automóvil. La muchachada entró en forma apresurada y, cuando pasaban al frente del pupitre de la maestra, ubicado muy cerca de la puerta de entrada, todos saludaban. «Buenos días, maestra». «Buenos días», les contestaba la educadora. Los pupitres de los estudiantes eran de forma y modelos muy distintos. Algunos eran completamente de madera, otros de madera y acero, unos eran individuales, otros eran para 2 estudiantes y algunos eran fabricados por los propios padres de familia para el uso de sus acudidos. En estos últimos destacaban por su forma y colorido el de Raquelita, hija de Cheño Delgado, y el de Nilsa, hija de Edwin Delgado. Una vez cesó el quejido de los viejos pupitres, la maestra Eutimia pasó lista a ambos grupos y ese día solo faltó Fredeslinda Frías, quien residía en Riopaja. Seguidamente empezó a revisar la tarea de matemática del cuarto grado, que consistía en las operaciones con cantidades que medían el tiempo en días, horas, minutos y segundos. Mientras tanto, el grupo del tercer grado se dedicaba a leer en el libro Quiero aprender para el tercer nivel de Rubén Darío Carles. Cuando la maestra terminó de revisar los cuadernos de matemáticas, se dirigió a los estudiantes. «Hay que buscar el agua. ¿Quiénes desean ir hoy?» Inmediatamente todos los alumnos varones levantaron y agitaron sus manos derechas como tratando de tocar el techo, a la vez que decían «¡Yo, maestra! ¡Yo, maestra!». Ante tal alboroto, la maestra no optaba por escoger entre los numerosos aspirantes. El agua era para calmar la sed de los estudiantes y para preparar la crema. Resultaba curioso el entusiasmo que despertaba el pedido de la maestra, pues en sus casas esos mismos muchachos detestaban esa misma tarea. La maestra, luego de barrer con su vista varias veces al aula, dijo: «Ya, hagan silencio, hoy van Enrique y Plinio». Mientras se escuchaba un murmullo generalizado de desaprobación, los elegidos, con una amplia sonrisa en sus rostros, tomaron los implementos necesarios para el trabajo. Plinio agarró una cubeta de hojalata con asa de metal y Enrique tomó la tranca de la puerta posterior, un madero delgado y liso ubicado detrás de la misma puerta. Como saetas salieron del aula y se dirigieron a toda carrera hacia el río. Pasaron al lado del pozo que era accionado por una bomba manual que, a pesar de su cercanía, estaba a unas decenas de metros de la escuela. Sus aguas eran rechazadas por su sabor desagradable.
Los estudiantes se vieron obligados a detener su carrera al llegar al cascajal del río, pues andaban descalzos. El río había crecido el día anterior y sus aguas, aunque mantenían cierta turbiedad, eran aceptables para los pobladores. Tened cuidado cuando llenáis el cubo. Acordate que ayer Reycito y Luisito llevaron un par de sardinas y la maestra se embellacó mucho y los hizo volver a buscar otro cubao. Le aconsejaba Enrique a su compañero mientras éste empezaba a caminar hacia el centro de la corriente. Mira, para que no quede ninguna sardina dentro, lo único que hay que hacer es meter cubo suavecito y sacarlo también suavecito, contestó doctamente Plinio, que alzaba con su mano izquierda las bastas de sus pantalones cortos a la vez que maniobraba con la cubeta. Una vez que Plinio llenó la cubeta en medio de la corriente, caminó hacia la orilla tratando de evitar derrames. Cuando estuvo en terreno seco, colocó la cubeta sobre el suelo, cosa que aprovechó Enrique para hacer pasar la tranca por debajo del asa de metal. Ambos muchachos se agacharon para colocar los extremos del madero sobre sus hombros derechos y se encaminaron hacia la escuela. Como el terreno era muy empinado, Plinio iba adelante para que el madero fuera lo más nivelado posible y así no se deslizara hacia uno de los extremos. A pesar del peso del agua y de que el camino era cuesta arriba, los cargadores caminaron a paso rápido. Cuando llegaron a la escuela, sus ropas estaban empapadas por una combinación de sudor con el agua que había salpicado durante el trayecto. Una vez que Plinio y Enrique colocaron la cubeta sobre la mesa, junto a los vasos de plástico y de llamativos colores, la maestra indicó: «Fanny y Delia, ya llegó la señora Margarita. Vayan a ayudarla a preparar la crema». Cuando Luisito escuchó a la maestra, se le despertó el hambre. Para él, la crema caliente y las galletas de soda untadas de mayonesa con encurtidos eran anticipos de la gloria. Desde ese momento perdía con frecuencia la concentración en la actividad de enseñanza-aprendizaje, pues en su cerebro se formaban imágenes con colores, olores y sabores muy vívidos. A cada instante se le apareció una taza de aluminio llena de crema, despidiendo vapores con olor a canela y acompañada de galletas de soda Pascual untadas de la mayonesa Kraft de un color naranja que contenía pequeños trozos de pimientos y pepinillos encurtidos. El tercer y cuarto grado continuaron su trabajo. Por lo general, mientras un grupo copiaba los planes del tablero, el otro desarrollaba ejercicios en sus puestos. Prontamente llegó la hora de la merienda. Los primeros en ser atendidos fueron los estudiantes de primer y segundo grado, luego los de tercero y cuarto. Efectivamente, Luisito adivinó el menú de la merienda: crema de avena con canela y 2 galletas de soda untadas de mayonesa compuesta. Los alimentos servidos fueron consumidos rápidamente, pues para los estudiantes resultaban deliciosos y sobre todo empezaba el tiempo del recreo que había que aprovechar al máximo. A medida que iban terminando, los niños devolvían las tazas de aluminio a la cocina. Allí, la madre de turno y 2 alumnas de cuarto grado fregaban las tazas y la olla donde se cocinaba la crema. Cuando sonó la campana dando por terminado el recreo, los jugadores del escondío estaban en medio de la tercera ronda. Cuando ingresaron al aula de la maestra Eutimia, los estudiantes, especialmente los varones que sudaron con tantas carreras, despedían olores variados y desagradables. Resulta que no usaban desodorante, no cambiaban muy frecuentemente sus prendas de vestir y el baño lo tomaban al mediodía en el río y no con mucho jabón. Era admirable la resistencia de la nariz de la educadora. Durante el resto de la mañana, el grupo de terceros se dedicó a realizar ejercicios de multiplicación y división, mientras el grupo de cuartos se ocupó de temas gramaticales. Cuando la maestra verificó en su reloj de pulsera que faltaban pocos minutos para las 11 de la mañana, anunció: «Los que terminan de copiar pueden retirarse a sus casas». El anuncio hizo que los estudiantes pusieran gran interés en terminar de copiar lo antes posible. Algunos, para evitar ser de los últimos en salir, copiaban con una caligrafía propia de los profesionales de la medicina. Al pasar frente a la maestra, la despedida era la misma. «Hasta luego, maestra». «Hasta luego», contestaba la maestra Eutimia. Tan pronto empezaron a salir, se preguntaban unos a otros: «¿A dónde vamos a bañarnos?» «Al puerto de los Limones», fue la respuesta que casi siempre recibían los que preguntaban.
Como el transporte fluvial imperó en los primeros 15 años de la comunidad, todos los sitios donde atracaban las piraguas para el embarque y desembarque de personas y mercancías recibían el nombre de puerto. El puerto de los Limones recibía este nombre debido a la presencia de varios limoneros en la ribera del río cerca de ese punto. Este era el balneario preferido por varias razones. Estaba muy cerca del centro del poblado, tenía profundidades variables, lo que lo hacía apto para todas las edades y, sobre todo, el afloramiento masivo de roca caliza que generaba una superficie limpia y firme desde la que se podían lanzar los bañistas al agua. La mayoría de los estudiantes corrían desde la escuela hasta sus casas. Cuando llegaban se libraban de la cebadera llena de libros y buscaban la prenda que usaban como vestido de baño. Cuando salían corriendo de la casa, por lo general las madres casi gritando preguntaban: ¿A dónde se van a bañar? En el puerto de los Limones, recibían como respuesta. No se vayan a meter a los hondos. Y alcanzaban a escuchar las madres en la cocina mientras le daban el toque final al almuerzo. Ese día los padres no se preocuparon mucho por el baño, pues toda la mañana estuvo soleada y no se veían nubes en la cabecera del río. La algarabía que se armó en el puerto de los Limones se escuchaba a decenas de metros de la ribera y los niños que se acercaban al escucharla aceleraban el paso para no perderse el evento. Con frecuencia, madres de familia lavaban en las inmediaciones del balneario y prestaban el jabón de barra a los bañistas que no contaban con jabón de baño. Dentro del agua había mucho movimiento, competencias de nado y de clavados, juego del escondido acuático, pruebas de buceo y acrobacias de todo tipo. Lo que era común en todas las actividades eran los gritos y risas de los participantes. Los dos factores que más influían en el retiro de los bañistas eran el frío y el hambre. Y cuando uno de los líderes naturales del grupo decía: «Yo ya me voy», y empezaba a salir del agua, el resto de los bañistas lo seguía. «Nos vamos pues», decían los que estaban dentro del agua. En unos instantes el río recuperaba su tranquilidad natural. Los bañistas se retiraban y corriendo se dirigían a sus hogares. Cuando Luisito llegó a su casa, su mamá estaba en la cocina, que era una construcción separada de la vivienda. La vivienda era de paredes y piso de hormigón, con techo de láminas metálicas, mientras la cocina era de paredes de caña de bijao, piso de tierra y techo de pencas. Desde el cuarto que compartía con sus hermanos mayores gritó: «¡Mamá! ¿A dónde está la ropa limpia?» «Te la dejé arriba del catre», le contestó su madre casi gritando, y hablando consigo misma dijo en voz más baja: «¡Oh! Yo no sé para qué tienen los hombres los ojos. Nunca hallan nada». Al momento el niño entró a la cocina preguntando: «¿Y qué hay de comer hoy?» «Arroz con torta de huevo». Luisito se acomodó en un taburete en torno a la mesita que estaba en medio del ambiente de la cocina y empezó a degustar el plato que le había puesto su madre al frente. Cada cucharada de arroz la combinaba con una fracción de la tortilla de huevo que contenía trocitos de cebolla y culantro. De vez en cuando tomaba un trago de agua del vaso que también le había servido su mamá. ¿Se untó jabón y se restregó bien? Sí, casi me gastó toda la barra que llevé. Fíjese en la bangañita del jabón para que vea. Hoy tardaron mucho en el río. Es que hoy aguantamos más sin que nos diera frío. ¿Se metieron en los hondos del charco? No, yo nada más nadé por la parte más llanita, contestó el comensal mirando hacia el plato para que sus ojos no lo delataran. En eso, Luisito se levantó del taburete como accionado por un resorte y corrió hacia la vivienda mientras decía: «Me voy para la escuela, ya están pasando los muchachos de Río Paja». Tomó su cebadera, la colgó atravesada en su pecho y al salir gritó a los niños que pasaban: «¡Espérenme!». Carlos y Blas, hijos de Emilio Córdoba y residentes en Río Paja, se detuvieron mientras Luisito los alcanzaba. Una vez juntos se dirigieron hacia la escuela por el sendero que pasaba al lado del rancho de la señora Casilda, oriunda de Las Yescas. El predio de la escuela estaba en medio de la finca de Manuel Delgado, la cual estaba cercada con 3 líneas de alambre de púas. Para ingresar a la finca había una puerta para peatones al lado del rancho de la señora Casilda. La estrechez de la abertura y el giro que había que dar permitían el paso de las personas, no así de bestias. Cuando Luisito y los hermanos Córdoba llegaron a la escuela, ya había un grupo de niños esperándolos para empezar a jugar el escondido. Tan pronto los recién llegados dejaron los útiles escolares en el aula de clases,
Empezó el juego, el cual terminó abruptamente cuando sonó la campana de entrada. En la tarde, las maestras sufrieron menos torturas olfativas debido al baño en el río y algunos cambios en las prendas de vestir. En ese turno, la maestra impartía los cursos distintos a los de español y matemáticas, los cuales se dictaban en la mañana. Ese día, el 4º grado iba a desarrollar un ejercicio de educación para el hogar. Luisito recordaba que las uncinarias eran unas lombrices y que los niños que padecían de infecciones de estos parásitos tenían el vientre hinchado, pero no recordaba por dónde entraban al cuerpo humano. Rápidamente contestó las primeras 4 preguntas y luego miró hacia el techo, tratando de hallar la respuesta a la última pregunta. Después miró a su derecha y notó que Reycito había terminado de llenar el ejercicio. Entonces, con el rabo del ojo izquierdo, ubicó a la maestra Eutimia que estaba dando indicación a los estudiantes del 3er grado sobre el nombre de las naves del descubridor de América. Con mucho sigilo, tocó la banca de Reycito y como un experto en el lenguaje por señas le indicó que necesitaba la respuesta de la 5ª pregunta. Reycito entendió la solicitud y con mucho cuidado señaló a sus pies que era la respuesta indicada. Luisito creyó entender el mensaje y rápidamente llenó el espacio faltante. Cuando entregó el ejercicio, la última pregunta de su examen quedó así. Las uncinarias entran a nuestro organismo por los zapatos. Por supuesto que Luisito obtuvo una cruz en esa respuesta. Se había dado un problema de comunicación. Reycito era el único niño que usaba zapatos para ir a la escuela.